Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, hijo de su hijo, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Bueno, ya hemos visto una parte de esta historia, una historia muy sencilla. El Señor tiene que marchar del sur al norte en Israel, tiene que pasar por una zona un poco incómoda para los judíos, que se llamaba Samaria, para llegar a este lugar. Quizá habría otras rutas un poco más lejos, pero él prefiere ir por allí. Se detiene en una pequeña ciudad, Sicar, porque está cansado, está sediento, está hambriento. Y mientras espera a sus discípulos, viene una mujer a sacar agua. No sabemos por qué el Señor no pudo sacar el agua, no sabemos por qué inicia esta conversación, lo extraño que es una mujer sola hablando con Jesús, pero vemos que lo que está tratando, lo que está haciendo y consigue nuestro Señor Jesús es confrontar a la samaritana, no conocemos su nombre, presentar la necesidad que ella no sabe que tiene, piensa que su problema es tener que sacar agua del pozo de Jacob, pero el Señor le muestra que su problema es más profundo, pero que Él tiene la solución, la respuesta. Yo te voy a dar el agua, no de un pozo natural que tú tienes aquí delante de ti, sino de otro pozo más grande y glorioso, del cual podrás beber y nunca más tendrás sed, que soy yo mismo. Es una confrontación directa para presentar el Evangelio, como podríamos ver también hoy en día. Sacábamos como conclusión el domingo anterior que
Todos tenemos esta sed o esta necesidad que debemos descubrir en nuestras propias vidas y poder alcanzar que esa necesidad solamente se puede satisfacer en el Señor Jesucristo. Pero nuestra historia sigue y tras la confrontación de la mujer, ahora viene una revelación extraordinaria. Quizá es una de esas revelaciones, de esas frases con un inmenso, profundo contenido en las Escrituras que tanto ha cambiado y ha manifestado para la vida de la Iglesia y la vida de los creyentes. Adorar en espíritu y en verdad. Tenemos que mirarlo en su contexto. Es extraño. Veíamos que es una mujer, en una época donde la mujer estaba menospreciada, tratada por un judío, donde los judíos se consideraban con mayor conocimiento de las Escrituras, un mayor nivel. Una mujer sencilla, de una ciudad pequeña, del interior del país. La tarea más importante que pudiéramos pensar que se nos manifiesta es que la mujer tenía que sacar el agua, seguramente cada día, de aquel pozo. Y el Señor, a través de esta mujer sencilla, en esta época concreta y en un lugar tan particular como aquel, nos va a hacer una revelación que ha conmovido y sigue conmoviendo, aun cuando todavía debería de hacerlo en muchos contextos. Lo que se está encerrando en esta frase, en esta pequeña, corta conversación que Jesús tiene con la samaritana, es de tremenda importancia para ti y para mí si sabemos valorar todo lo que nos está diciendo. No sabemos lo que le hace un cambio a la mujer en la conversación con el Señor Jesús. Si leemos, la conversación se desarrolla, versículo 18, en una dirección. El Señor Jesús le dice, claro que no tienes marido, el que tienes no es tu marido. Tienes que confrontar un problema emocional, espiritual, moral que tienes delante de ti. Y dice la mujer, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Bueno, miremos, a ver, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Porque la conversación está por una dirección y de pronto la mujer viene con una cuestión acerca del lugar de adoración. El Señor le está diciendo, mujer samaritana, tienes un problema que tienes que solucionar, esta es tu sed, esto es lo que tú tienes que aliviar, estás viviendo de manera inadecuada, ve a llamar a tu marido que no es tu marido. Y la mujer dice, pues a mí me parece que tú, siendo profeta, tendrías que saber que tenemos que adorar. ¿Por qué estás cambiando de tema? Si es que estás cambiando de tema. Podemos preguntarnos varias cosas o decir varias cosas, quizá es que la conversación que se está dando es mucho más larga y que Juan solamente nos la está resumiendo, aun cuando nos va a llevar al asunto más importante en esta historia. Hay otros asuntos que quizás se pudieron tratar en el tiempo que Jesús estaba al lado del pozo. Otra manera de verlo es que pudiera ser que hay una duda personal. Cada uno de nosotros, seguramente vosotros también, tenéis algunas de esas cuestiones en las Escrituras, en teología, que no sabéis explicar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esto otro? ¿Cuántos de nosotros no se habrán preguntado una y otra vez con quién se casó Caín? Es una cuestión profunda de teología. ¿Con quién se casó Caín? ¿O cómo es que podían entrar tantos animales en el arca de Noé? ¿Cuántas veces habré escuchado yo esa misma cuestión, profunda también y seria? Y otras muchas, acerca de teología, acerca de la adoración. Por tanto, posiblemente cuando se está removiendo la situación espiritual, aquella mujer surge con aquella pregunta, oye, pues ya que estamos aquí en estos asuntos, a mí me gustaría saber, yo quisiera entender por qué vosotros adoráis en Jerusalén y nosotros lo hacemos aquí en este otro monte de Gerizim. Pudiera ser que lo que la samaritana intentaba hacer es desviar la conversación. Algo que también muchas veces nosotros lo estamos haciendo. Seguramente os ha ocurrido un montón de veces que cuando la conversación con tu amigo, tu familiar, está yendo por una dirección que no te conviene, tú saltas del lugar y pasas a otro asunto.
En los temas espirituales también nos ocurre, ¿no es verdad? Que vamos a alguien a presentarle el Evangelio y le decimos, bueno, considera acerca de siempre el problema constante de las Escrituras, que si las Escrituras las escribió Dios o no las escribió Dios, o los hombres, etcétera. Y cuando nosotros vamos al tema principal y central, de pronto nos vienen con otra pregunta. Y cuando estamos intentando resolver esa segunda cuestión que nos están trayendo, antes de que demos a una conclusión clara, ¡pum!, nos saltan a una tercera pregunta, porque lo que se quiere evitar es el asunto serio que pueda afectar a la persona en particular. Esta samaritana está diciendo, uy, este hombre está entrando en una intimidad conmigo y está descubriendo un pecado, un desorden en mi vida que yo no quisiera tratar, voy a desviar el asunto y vamos a tratar acerca de la adoración. Y a ver quién tiene razón, si judíos o samaritanos. Constantemente tendemos, algunos de nosotros, esta tendencia a querer desviar la atención para no tratar los asuntos espirituales. O pudiera ser incluso que en realidad esta mujer quisiera remediar la culpa que tiene. Que de alguna manera este hombre, que parece ser profeta, según el concepto de la mujer, le está tocando asuntos y de pronto ella quiere empezar a resolver su situación, profundizar más. No es tanto quizá que quisiera desviar la atención, sino que quiere centrar la atención en cosas importantes y entrar en los detalles más concretos de la vida. ¿Os ha pasado alguna vez a vosotros que algo os confronta o os toca y de pronto destapa la caja de todas aquellas preguntas y todas aquellas ansiedades y preocupaciones que tenéis? No es simplemente una duda personal, sino que queréis poner las cosas a bien. Vale, tú, hombre judío, que me hablas de estas cosas tan importantes, sí es verdad que mi vida está desordenada porque vivo de manera inconveniente o inmoral o pecaminosa. ¿Cómo lo puedo solucionar? Si yo pudiera ir al lugar adecuado para adorar, pero no sé si es Jerusalén o Jezreel. Pudiéramos pensar que esta mujer quiere remediar su situación. No importa, después de haber dado todas estas vueltas, pues tengo que decir, no importa qué es lo que ha motivado a la mujer a aquella cuestión, porque no nos lo dice el texto, pero lo que sí nos va a hacer es que el Señor tiene la motivación para traer algo importante. Le corresponde a Jesús traer toda la verdad esencial. Lo vemos en su contexto de la mujer, de la época, la preocupación que se está moviendo allí. Pero es un principio que ha quedado grabado. Si quizá pudiéramos todavía hacer señal con el cincel en los muros para que algo pudiera quedar grabado durante mucho tiempo, sería una de estas frases que tienen las Escrituras, y esta quizá en particular: Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Y si es importante en la época de aquella samaritana, y lo ha sido a lo largo de toda nuestra historia, es muy importante en particular también en nuestra propia época. Si de alguna manera tendríamos que meditar y dedicar un tiempo a analizar a la luz de las Escrituras, es esto: ¿cómo quiere Dios que se le adore? ¿No os habéis hecho esta pregunta en alguna ocasión? Si Dios existe, si Dios está ahí, si Dios tiene el poder, tiene la majestad, la gloria, ¿cómo quiere que nos acerquemos a Él? ¿Qué actitud es la que le gusta? O dejadme que lo ponga de esta otra manera: ¿no os habéis dado cuenta de la gran variedad de religiones y de manera de adorarle? Y cómo algunos están alrededor de una roca negra dándole vueltas en multitudes, buscando no sé qué señales, y cuántos otros hacen peregrinaciones a diferentes lugares de la tierra o siguen imágenes de escayola o de madera pensando que aquello va a traer bendición sobre sus vidas? ¿Cuántas veces no habréis visto a lo largo de estos días el décimo de lotería siendo rastreado o restregado en la imagen de un santo o de un niño? ¿Quiere Dios estas cosas? ¿Le agrada a Dios que se le adore de esta manera? ¿Quiere Dios que le adoremos en un lugar adecuado o concreto? Y si esto lo vemos de una manera muy general, con todas las religiones y todos los pensamientos e ideas que mueven a nuestro mundo y nuestra época, ¿cuánto más a los cristianos, a los evangélicos? ¿Cuántas veces no hemos tratado en la manera que debemos de adorar? Y en nuestra propia reunión, y ahora tal como nosotros estamos, y en la manera que lo estamos haciendo, ¿es esto lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere que le adore su pueblo?
¿Le adoramos de la manera adecuada, tal como nosotros estamos actuando en este instante? ¿Es esencial que tengamos nuestras paredes limpias de imágenes o nos podría ayudar poder tener imágenes, tener un ritual, una aplicación concreta, fija de cómo tenemos que hacer las cosas, o tenemos una libertad y una variedad de asuntos que tratar o de hacer tal como nosotros lo sintiéramos? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere Dios que se le adore? Esta es la cuestión que se está tratando con la mujer samaritana hace 2000 años o casi 2000 años, y es una cuestión que ha sido movida constantemente en medio de todas las religiones y todas las culturas, y es una cuestión que divide o une a los evangélicos incluso ahora y en medio de nosotros en nuestro país, y quizá incluso me atrevería a decir en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando el Señor Jesucristo dice adorar en espíritu y en verdad? ¿Y cómo llega a esta conclusión? Bueno, lo primero que nosotros sacamos es que en la conciencia de los hombres, como en este texto que se nos está diciendo, cabe la posibilidad, y digo la conciencia de los hombres, en la visión de los hombres, de que se le adore de diferente manera. Los samaritanos eran un grupo muy particular. Habían tenido el concepto judío, ellos todavía mantenían el Pentateuco, rechazaban el resto de los libros, pero el Pentateuco todavía lo mantenían y querían ser fieles a él, a las palabras de Moisés que se le había dado, pero se había mezclado con otro tipo de ideas, de ritos, de entendimiento acerca de Dios y de su cultura. Estaban mezclados, eran sinceros, y podemos encontrar gente que era sincera a la hora de buscar a Dios. Sí, eran sinceros, pero estaban equivocados. El monte Gerizim, que lo tenían allí más adelante, que era el lugar de Samaria más concreto para la adoración, donde se dirigían, pudiéramos ver gente sincera que quiere y estaba buscando al Señor, pero estaban en el error. Por otra parte, podíamos considerar a los judíos. Los judíos se han mantenido fieles y firmes hasta tal punto que han sido mucho más rígidos y más fundamentalistas que el mismo Dios. No solamente era lo que Dios decía, sino que ellos querían ir un poco más lejos o bastante más lejos. Y no eran solo las normas o los principios que Dios traía, sino que además traían leyes humanas que querían aplicar también en su propia cultura. Se habían fijado un modelo de adoración, de ritual, el religioso, se estaban manteniendo firmemente en aquel conocimiento, dice que estaban en la verdad, ellos estaban en lo correcto. Si había que buscar un ritual, una tradición, unas costumbres, una manera de hacer, ellos lo tenían. Pero nuestro Señor Jesús revela algo importante. Sí, estáis en lo correcto, los judíos están en lo correcto, nosotros estamos en lo correcto porque Jesús era judío, pero esto no es suficiente, es insuficiente. Algo falta, algo tiene que cambiar, algo tiene que transformarse. Por tanto, sí es verdad que había gente que era muy sincera, pero estaba equivocada. Y hay gente que estaba en el conocimiento correcto de la manera de hacer las cosas, pero no era suficiente a los ojos de Dios. El templo, sabemos que era la imagen de algo mucho más grande y más extraordinario que había de venir. El templo no era el lugar definitivo de adoración, igual que no lo fue el tabernáculo. Cuando leáis las Escrituras y veis aquel glorioso edificio construido por Salomón, por la directriz misma de Dios y con los materiales mismos que Dios había preparado, vemos en su grandeza, en su majestad, lo mismo que podríamos ver el arca cuando era movido y que ni siquiera podía ser tocado porque la gloria de Dios estaba en aquel sitio. No era lo definitivo, era algo que había de venir, algo que habría de cambiar, algo que era mucho más extraordinario. El templo nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hacía el mismo tabernáculo. El Señor era la imagen y el lugar, la manera de adorar. Pero bueno, no nos adelantemos. Lo que sí tenemos es que durante un tiempo han querido ser transmisores de la tradición judía y mantenerla en medio de las circunstancias. Ellos saben, dice, lo que sabemos, eso es lo que hacemos, versículo 22. Porque además añade algo extraordinario que es importante. La salvación viene de los judíos.
Tenemos que tener una cosa muy en cuenta, incluso hoy, cuando estamos tratando de la cultura y de la tradición, de la religión judía. La salvación ha venido de los judíos. Y si tenemos que estar llenos de gratitud y tenemos que estar llenos de admiración por todos los beneficios que hemos recibido a través de los judíos y de su historia y de sus bendiciones y de sus privilegios, el apóstol Pablo lo tiene que decir de una manera muy clara en sus cartas y lo tiene que señalar una y otra vez, incluso los salmos también se nos está diciendo. Pero lo que nos dice este texto que estamos leyendo es que la salvación viene de los judíos, no quiere decir que los judíos fueran salvos. Es que el Señor estaba utilizando y que muchos de ellos fueran salvos, pero no todos los judíos eran salvos. Y entonces se tiene que enfrentar el Señor Jesús a lo largo de toda la carta con aquellos fariseos. Recordar que el texto ha empezado, el capítulo 4, con una idea de discusión acerca del bautismo y de la purificación. Ya hablábamos de esto el domingo pasado. Ellos podían tener toda la razón, podían tener todos los beneficios, pero no se estaban aprovechando de ello. Habían transmitido la salvación y es verdad que el Señor Jesús y la ley, el conocimiento del pecado y el ayo que nos iba a guiar a cosas más importantes que era el Señor Jesucristo venía de los judíos. Pero ¿qué pasa de vosotros que tenéis todas estas cosas y no os estáis aprovechando de ellas? Por eso es que vosotros podéis leer en los primeros capítulos, en el primer capítulo, cuando nos dice el Señor Jesús vino a los suyos, al pueblo judío, a la cultura judía, a la tradición judía, con todos sus beneficios, y los suyos no le recibieron. Esto es muy importante a la hora de poder entenderlo. Ahí están, tienen toda la revelación, tienen todo el conocimiento, pero les falta algo. Vemos en la segunda parte, no solamente es que, los hombres y mujeres pueden ser muy sinceros y pueden tener mucho conocimiento y toda la revelación y aún así no estar completo y no llegar al asunto, no llegar a Cristo y no llegar a una adoración que sea aceptable a Dios. Y por eso nos dice en el versículo 21 y en el versículo 23, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Acordáis de esta mañana? La palabra hora. Que la hora viene, el momento, el tiempo se cumple para que penséis y veáis que no se adora ni en este lugar ni en este otro. Versículo 23. Mas la hora viene, el momento viene y ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Todo eso tiene un tiempo señalado. Todo lo que se estaba diciendo en aquel momento concreto, mujer samaritana buscando un lugar para adorar y tiene las alternativas de seguir su tradición sincera en el monte Gerizim o buscar lo que parece que es más fiel y más firme, con mayor conocimiento, que es Jerusalén, donde están los judíos. Y el Señor Jesús sorprende, porque siempre sorprende. No para decir, venga, vamos a elegir qué es lo más adecuado, vamos a hacer un análisis, sino decir, déjate de estas dos cosas, de estos dos lugares, de estas dos posibilidades, porque su tiempo ya ha acabado. La hora viene, la hora ya está aquí. El momento concreto señalado en la historia de Israel se ha cumplido. Se acabará la adoración en Jerusalén, como se acabará la adoración en Gerizim o en cualquier otro lugar. Y esto que se dijo en un momento concreto, que es muy importante porque aquella gente estaba lo más cerca posible de la revelación de Dios y del conocimiento de Dios, Pentateuco, templo, Cristo mismo en medio de ellos, todo aquello se ha acabado, ya no está. Llegará el momento en que se va a cerrar la puerta de Jerusalén y se va a cerrar la puerta de Gerizim. Ya no se va a adorar, no dice que se va a cambiar la adoración, no, ya no se va a adorar ni en este sitio ni en este otro. Y si no vas a adorarse de la manera que Dios le agrada en aquellos lugares que eran santos en el mismo momento de la revelación o cuando estaba el Señor Jesús, ¿qué va a ocurrir con cualquier otro lugar? Ni en la Meca, ni en la India, ni en el más grande de los montes, ni en lo más misterioso de los lugares se va a aceptar ningún tipo de adoración porque no es el lugar.
Ni siquiera es la sinceridad del corazón, ni siquiera es la información exacta que tengamos de los principios que establecen las Escrituras. No son estos asuntos los que van a dirigir la adoración en las palabras de nuestro Señor Jesús a la samaritana. Esto se va a acabar, tiene su tiempo contado. Y vendrá un tiempo, dice, que va a ser totalmente diferente. Presente ya, porque ya está aquí. Se estaba refiriendo a él mismo, cuando estaba delante de la misma mujer. Es el comienzo del futuro. Se ha iniciado ya. En otro momento, hace ya, estábamos hablando acerca del reino. ¿Recordáis cuando hablábamos del reino y decíamos que el reino ya está aquí, que el reino ya se establece, el reino está en medio de vosotros, pero el reino todavía no es, porque el reino de los cielos tiene que llegar. El reino está donde está Cristo, que es el Rey. El que hace reino es Cristo. De la misma manera se está diciendo aquí, mira, mujer, tú no lo sabes porque este es el secreto, este es un misterio. Ay, si supieras el regalo que Dios tiene, versículos anteriores. Y si supieras quién es el que te dice estas cosas, que soy yo. Lo va a decir en el último versículo que hemos leído, soy yo. Dice, el que habla contigo. Nuestro Señor Jesús es el que va a establecer y el que va a traer el cambio. Y lo estaba operando en el mismo instante que estaba hablando con aquella mujer. Y lo ha cambiado en los momentos que nosotros ahora estamos viviendo. Presente en ese instante, el comienzo de lo que ha de venir. Vale, entonces se establece pregunta en la conversación. Vale, si no es en Gerizim, en el monte, para los samaritanos aquí, y por tanto no es en ningún otro lugar que los hombres se inventen, no es en otros lugares, ya sea alrededor de esa caja negra o ya sea en cualquier otra parte del mundo que podamos inventarnos, y si ni siquiera es en Jerusalén, que es de donde ha venido toda la revelación y donde se ha manifestado toda la gloria del Señor, ¿qué nos queda? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué es la adoración que Dios quiere? Si está cerrando la puerta a la sinceridad del corazón de los hombres y está cerrando la puerta a la tradición fría y superficial, pero de gran contenido de los hombres, ¿qué nos queda? Y entonces, ahora, es aquí, en este instante, que le dice a la mujer, mira, lo que Dios quiere es que le adoren, que se le adore en espíritu y en verdad. Y nos detenemos en esta frase. Veamos, cuando nosotros miramos que Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad, no nos está dando una opción. Nos está dando la única opción. No está diciendo, bueno, pues ya tenemos una más que añadir. Algunos lo harán de manera silenciosa en la religión donde han nacido. Hemos nacido de esta manera, tenemos esta cultura religiosa, tenemos este lugar, nosotros seguiremos haciendo aquí. No. Bueno, pues vamos a buscar otra alternativa. Vamos a buscar a los judíos y vendrán de todas las naciones a la cultura judía, con los rituales rabínicos, y otra vez nos levantaremos con el aura santa de aquel... No, aquello ya está cerrado. ¿Hay otra alternativa? Bueno, vamos a buscar otra alternativa que la podamos comparar. Es la única alternativa. Cristo, que es el que lo ha iniciado y que estaba delante de la mujer, está presentando la última alternativa. Dios es tan bueno, dice la humanidad, que lo importante es que le adoremos con conocimiento de causa y con sinceridad en nuestras vidas. No, la sinceridad no salva y el conocimiento no salva. Lo que le gusta a Dios que se haga es que se le adore en espíritu y en verdad, y esta es la única opción. Fijaros lo que nos dice más adelante en nuestro texto. Esto es lo que Dios busca. Esta adoración es la que Dios busca. Es la que Dios quiere, es la que Dios hace. No está hablando de que diciendo, el Señor está intentando mostrar qué es lo que realmente le gusta. ¿No habéis visto algunas veces los niños que son tímidos y les preguntas por algún regalo, algún objeto, y están buscando el querer decírtelo, pero disimular decírtelo, el regalo que ellos quieren, y tú tienes que empezar a hacerle preguntas, le gusta de esta manera, con estos colores, de esta forma, etcétera, hasta que sin ellos decirte nada tú descubres qué es lo que le gusta para darlo. Pero Dios no es así. Dios no es igual de complicado que puedan ser los niños o podamos ser nosotros en disimular nuestros gustos.
Dios viene de una manera clara y contundente. No es que lo haya revelado aquí por primera vez, lo ha hecho en el Antiguo Testamento y lo hizo desde el principio. Si bien podía manifestarse su gloria en el arca, en el tabernáculo, en la columna de humo y la columna de fuego o en el templo construido por Salomón, el Señor no tenía ninguna dependencia de estas cosas. Yo no quiero los rituales, yo no quiero los sacrificios. ¿Creéis que vosotros me convencéis con vuestras ofrendas? Y yo no quiero vuestras ofrendas. Me huele mal incluso todos vuestros sacrificios de animales si no se hace desde el corazón. Por tanto, no es algo nuevo que está revelando, es algo que está trayendo clara y contundentemente como lo hizo todo el tiempo. No es lo que Dios está suplicando a los hombres, es lo que Dios está exigiendo a los hombres. Y toda la transformación que Dios hace a los hombres, todo el trabajo por medio del Espíritu en los corazones de los hombres es para mostrarles que Dios quiere que se le adore a Él en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que Dios busca. Tendréis que haceros una pregunta crucial en vuestras vidas. No le podéis dar a Dios lo que vosotros queréis, no le podéis dar a Dios lo que vosotros os gusta, no podréis darle a Dios lo que vosotros os conviene, tenéis que darle a Dios lo que Él quiere. Y por tanto tenéis que esforzaros en vuestra vida de manera constante en preguntar qué es lo que tú quieres, cómo quieres que se te adore. No es tanto de que yo me siento más cómodo con estos instrumentos musicales o me siento más cómodo en un lugar purificado y santificado o me siento más cómodo debajo de las estrellas del cielo. No es lo que tú te acomode, no es lo que a ti te guste, sino lo que Dios dice. La pregunta constante en nuestra vida y en nuestros cultos y en manera de servirnos y de honrar al Señor, de servirle a Él y honrar al Señor es que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él está buscando en nosotros? ¿Qué es lo que está formando en nosotros? ¿De qué manera está trabajando en nuestros corazones? Y una de las cosas importantes en las Escrituras que se nos dice una y otra vez es que Dios es espíritu o que Dios es luz. Dios no es un objeto. Pensémoslo. ¿Visteis algo acerca de mí en el pasado? Dice... Cuando yo me revelé a Moisés o me revelé a vosotros, ¿visteis alguna imagen? ¿Visteis alguna señal específica? No había ningún tipo de señales. No me habéis visto. No sabéis quién soy porque yo soy espíritu, no me podéis ver. Y no solamente eso, es que si alguno quiere llegar a verme, no puede permanecer. El pobre Isaías, ¿recordáis? Estaba temblando porque pensaba que había visto a Dios de alguna manera y yo cómo voy a poder vivir que he estado delante del Dios verdadero. Y tantos otros a lo largo del camino de la historia en el pueblo de Israel. No se le puede ver a Dios. Y si alguna vez se nos ha permitido es en esa imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que ya trataremos en otro momento y otro lugar. Dios es invisible. Y por tanto no puede ser visible por ninguno de nosotros. Dios no es representable. A Dios no se le puede ver en ningún lugar y no se le puede ver y vivir. No es una montaña nuestro Dios. No es una estrella a la que podamos admirar como hacen en aquel mundo pagano. Pero tampoco es un objeto. No es algo que nosotros nos podamos inventar y formar para inclinar nuestro corazón a ello. No es ninguna imagen de Dios lo que nos pueda santificar y nos pueda proteger. No es imagen, no es lugar concreto. Tenemos que despedirnos de todas estas ideas. No es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando que sea desde tu corazón. Cuando nos dice que Dios es espíritu y quiere que se le adore en espíritu y en verdad, y nos está despojando de todo lo que está a nuestro alrededor, desde nuestra sinceridad a nuestros sacrificios aceptables en un tiempo en la historia, nos está quitando de todo. Mira, cuando te acerques a Dios, despójate de toda aquella tradición o de toda aquella idea que tú puedas haber tenido. Lo único que tú puedes traer en una verdadera adoración a Dios es tu propio corazón, tal como tú estés, tal como tú seas. Porque nos dice la Escritura, el Señor mira el corazón, no mira las obras, no mira lo externo, no mira lo superficial, que lo podemos camuflar, lo podemos engañar, pero no lo que tienes en el interior de ti mismo.
Por eso es que nos dice amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza. Desde el corazón. Desde dentro hacia afuera. No es tanto el que tú te acomodes. Tenemos el peligro de nuestros hijos creyentes, los hijos de los creyentes, que pueden venir, pueden escuchar y creer que creciendo en esta cultura evangélica acertada, Jerusalén, lo acertado, la verdad, el conocimiento, estarán seguros. Y no os extrañe que a lo largo del tiempo podamos ver a los hijos de los creyentes ser parte de la Iglesia engañados de que apegándose a esta cultura y haciendo aquellos rituales que a la luz de las Escrituras son aceptables, están seguros. Y el Señor podrá sorprenderles en el día del juicio y decirle, mira, sí, has cantado las canciones que tenías que cantar, ya has ido a los cultos que tenías que ir, ya has actuado de la manera que tenías que actuar, pero ¿dónde está tu corazón? Esta es la pregunta que te tienes que hacer. En primer lugar, seas de este contexto evangélico o sea de cualquier otra cultura o religión, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuál es la sinceridad de tu corazón? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Es lo que Dios quiere que hagas y lo que Dios quiere que vivas o es lo que tú quieres? Lo importante es la intención y no las formas. Podemos desviarnos y haber crecido en una cultura, en una manera musical de cierto país, de cierto contexto y sentirnos cómodos en esa fórmula. Y parece bien, bueno, habéis crecido en esa fórmula de adoración donde os sentís cómodos. Pero lo importante no es lo externo, no son las formas, sino la intención con la que lo estás haciendo. Estáis intentando apagar la ira de Dios, estáis intentando pagarle a Él de alguna manera con una adoración falsa, estás intentando disimular lo que realmente está mal en tu vida. ¿Tú crees que puedes venir con el pecado, la ofensa? Que seas un mal marido, una mala esposa, un mal hijo, un mal padre, una persona deshonesta en los negocios y camuflarlo porque estás en las formas adecuadas. ¿Tú crees que puedes esconder tu pecado porque cantes de cierta manera y te reúnas con cierto pueblo? ¿No crees que el Señor va a ir más allá de esas formas y entrar en tu corazón? Lo que Dios quiere es el Espíritu y es la verdad. La armonía, cuando nos está hablando de qué es la verdad, es la armonía que Dios ha establecido. El compás, la fórmula, las formas que Dios tiene. Los principios bíblicos, en otra palabra. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, no nos va a decir, bueno, cuando vayas a la iglesia tenéis que ir con corbata, porque en aquellos tiempos no había corbata. O tenéis que ir con este tipo de forma de ropa, han cambiado completamente. Tendréis que hacer este tipo de ritual o tener bancos, sillas delante y el que habla tiene que estar de pie o tener un micrófono para... Aquellas cosas no existían y todo ha cambiado. Las formas no importan. Pero sí nos establece unos principios que son muy claros a lo largo de toda la Escritura. De aquellas cosas que Él quiere que en realidad estén, por ejemplo, en nuestros cultos y en nuestra manera de adorar. Orden. Cuando reunáis, que haya orden. No vengáis a comer con glotonería. Analizar vuestro corazón a la hora de tomar pan y vino. Cuando reunáis en mi nombre y partáis este pan y repartáis esta copa de vino, etcétera, etcétera. ¿No veis? Nos está dando principios que son muy generales, que lo podemos cambiar, pero que tenemos que mirar siempre hacia adentro en la manera que lo estamos haciendo. O lo que nos está trayendo es la sinceridad con lo que hacemos lo que hacemos. ¿Eres sincero a la hora de estar aquí? Toda la gente que ha estado esta mañana y toda la gente que ha pasado por los cultos y que tiene un contexto evangélico, ¿es sincera? ¿Qué es lo que buscas? Si el Señor nos dice que tenemos que adorarle a Él en espíritu y en verdad, y la verdad implica sinceridad en lo que haces, hacerlo de verdad, ¿lo estás haciendo de verdad? ¿Estás aquí porque quieres contentar a tu esposo, a tu esposa, a tu padre o a tu madre, a tu amigo, etcétera? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Eres sincero en manifestar un deseo de adorar al Señor? ¿Lo estás buscando de verdad desde lo profundo de tu corazón o quieres simplemente aparentar? Lo que el Señor quiere es la sinceridad de tu corazón. Es una vida sincera delante de Él.
Le puedas dar mucho o le puedas dar poco, esto es lo que Dios quiere de ti. En armonía con toda la verdad, en sinceridad desde tu corazón y sin atarte a lugares concretos. El Señor lo dice de una manera muy acertada en otro lugar de las Escrituras, Mateo 18. Donde estéis 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Qué importa dónde? Pero esa palabra, esa frase de Mateo 18 es adecuada cuando nos reunimos en la cocina. Donde estéis 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y si estamos en el campo y deseamos juntarnos, tocar una música con nuestra guitarra y alabar su nombre en medio del campo. Donde estéis 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y si estamos en un tiempo de congoja y de lucha en la sala del hospital, en espera ante un hermano que ha tenido la buena noticia de un hijo o la mala noticia de una despedida, donde estéis 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Qué es lo que Dios quiere? No lugares concretos, no formas. No quiere que nuestros muros estén llenos de dibujos o versículos o estén vacíos de todo aquello que nos pueda mover a la idolatría. Lo que Dios quiere es tu corazón. Y quiere que lo hagas como nos va a revelar en el nombre del Señor Jesús. Donde nos congreguemos, que arrastremos lo que es fundamental. A la mujer le lleva a una situación crucial. Dice la mujer, después de todas estas palabras, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas porque me estás dejando confundida, podría decir la mujer. Me estás hablando ahora de cosas tan misteriosas, espíritu, verdad, que cierra la puerta para Jerusalén, para Jericín. Bueno, cuando venga el Mesías, Él nos dará todo el conocimiento. Esto es verdad. Lo que está diciendo la mujer es cierto. El Señor Jesús abriría los ojos para que pudiéramos ver y pudiéramos entender. Claro que sí. Lo que no sabía la mujer es que el Señor ya estaba delante de ella. Que aquel que debía de traer toda la luz de la adoración estaba ante sus ojos. El Mesías, el Cristo, nuestro Señor, es el que abre todas las puertas de la verdadera adoración. No es que simplemente el Señor cambiara y mudara de gustos. Antes me gustaba que se adorara en Jerusalén. Después vi propio aceptar la sinceridad del corazón de los hombres fuera en Jericín y fuera en la selva amazónica. No es que Dios cambie y mude, sino que desde el principio Él tenía una meta. Mi Hijo Jesucristo declarará todas las cosas y mi Hijo cumplirá todas las cosas. En Él se concentrará todo lo que yo busco. En Él yo voy a estar complacido, nos dice en otro lugar. Y cuando llega a Cristo, ¿qué importa todo lo demás? Si eres sincero en lo que expresas en tu corazón y buscas ser sincero en aplicar todo lo que te enseñan las Escrituras, y sobre todo, dejas que sea el Señor Jesucristo, su persona, su obra, la que te guía y la que te llena, podrás satisfacer las demandas del Señor. Pero si Cristo no está llenándolo todo, cumpliéndolo todo, abarcando todo en la adoración de tu vida, de tu corazón y de tu alma, estarás perdiendo el tiempo. Por mucho que te inclines delante de una imagen, por mucho que te esfuerces en caminar en peregrinación a no sé qué lugar, por mucho que quieras hacer o aparentar, si Cristo no es tu Señor y no es tu Salvador, todo lo estás haciendo en vano, porque ahora Dios quiere, por revelación y cumplimiento del Señor Jesucristo, que se le adore a Él en espíritu y en verdad. Quiere el Señor que tú y yo lo estemos haciendo y lo hagamos siempre como Él declara y exige. Amén.